My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day. Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get a $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be, to be. Be honest. When's the last time you had a homemade meal? We get it. Between meetings, workout classes, and the kids' after-school sports, who's got time to cook? That's where HelloFresh comes in. No matter how busy you get, HelloFresh has everything you need to get an easy, home-cooked meal on the table. With flavor-packed recipes like Parmesan herb-crusted salmon, you'll be filling your kitchen with the cozy aromas of a homemade meal in no time. So go ahead, try HelloFresh. It's homemade, made easy. Learn more at HelloFresh.com. El rey Ezequías es una figura crucial en la historia de Judá, conocido por su devoción a Dios y sus reformas religiosas que restauraron la verdadera adoración en el reino. Ascendiendo al trono en un tiempo de decadencia espiritual, Ezequías se destacó por su firme determinación de eliminar la idolatría y volver el corazón de su pueblo hacia el Dios de Israel. Enfrentó grandes desafíos, incluyendo la amenaza de invasión por parte del poderoso imperio asirio, pero a través de su fe inquebrantable y su confianza en Dios, Ezequías lideró a Judá a través de momentos críticos. En este video exploraremos la vida y el reinado de Ezequías desde sus reformas espirituales hasta su milagrosa victoria sobre los asirios. Acompáñanos en este viaje a través de las páginas de la Biblia para descubrir cómo la fidelidad y el liderazgo de Ezequías dejaron un legado duradero en la historia de Israel. Ezequías ascendió al trono de Judá en un periodo crítico de la historia de Israel. Su reinado comenzó alrededor del 715 a.C., durante una época de gran agitación, tanto espiritual como política. Judá había sufrido bajo el reinado de su padre, el rey Acaz, quien había llevado al reino a la idolatría y la desobediencia a Dios, incluso cerrando el templo de Jerusalén y promoviendo la adoración a dioses paganos. Este período de decadencia espiritual había debilitado a Judá tanto moral como militarmente, dejándola vulnerable a las amenazas externas, especialmente del imperio asirio. En 2 Reyes 18:2 se narra: Ezequías comenzó a reinar siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. Desde el comienzo de su reinado, Ezequías mostró un firme compromiso con la restauración del culto verdadero a Dios. Una de sus primeras acciones fue abrir las puertas del templo de Jerusalén, que su padre había cerrado, y ordenar su limpieza y reparación. Este acto simbólico y literal de abrir el templo representó un nuevo comienzo para el reino de Judá y una declaración de la prioridad de Ezequías de restaurar la relación del pueblo con Dios. En 2 Crónicas 29:3 se narra: En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Ezequías convocó a los sacerdotes y levitas, instándolos a santificarse y a purificar el templo. Les recordó la gravedad de la situación espiritual de Judá debido a la idolatría y la desobediencia de su padre, y los llamó a retomar sus deberes con diligencia y fidelidad. Ezequías comprendía que la restauración espiritual del pueblo comenzaba con la renovación de la santidad y el servicio en el templo. Además de la limpieza y reparación del templo, Ezequías promovió la renovación del pacto del pueblo con Dios. Convocó una gran asamblea en Jerusalén para celebrar la Pascua, una festividad que no se había celebrado debidamente en muchos años. Ezequías invitó no solo a los habitantes de Judá, sino también a los de Israel, con la esperanza de unificar a las tribus en torno al culto a Jehová. Esta celebración de la Pascua fue un acto significativo de arrepentimiento y renovación del compromiso con Dios. Las reformas iniciales de Ezequías tuvieron un impacto profundo en Judá. La reapertura del templo y la restauración del culto verdadero a Dios marcaron el comienzo de un período de renovación espiritual. El pueblo respondió positivamente a las acciones de Ezequías, participando en la limpieza del templo
y en la celebración de la Pascua con gran fervor. Este movimiento de renovación no solo fortaleció la relación del pueblo con Dios, sino que también unificó a la nación bajo el liderazgo piadoso de Ezequías. Ezequías, al darse cuenta de la gravedad de la situación espiritual en Judá, emprendió una serie de reformas religiosas decisivas y profundas. Una de sus primeras acciones fue destruir los altares paganos, las imágenes talladas y los lugares altos donde el pueblo había estado practicando la idolatría. Esto incluyó la serpiente de bronce que Moisés había hecho en el desierto, conocida como Nehushtan, que el pueblo había comenzado a adorar. Al eliminar estos objetos de idolatría, Ezequías estaba purificando a Judá y regresándola al culto verdadero a Jehová. Además de purificar el templo y eliminar la idolatría, Ezequías reintrodujo las festividades religiosas que habían sido abandonadas durante el reinado de su padre Acaz. La celebración de la Pascua fue especialmente significativa. Ezequías envió mensajeros por todo Judá e Israel, invitando a todo el pueblo a venir a Jerusalén para celebrar la Pascua. Esta convocatoria no solo buscaba renovar la devoción a Dios, sino también unificar a las tribus de Israel y Judá bajo el culto a Jehová. En 2 Crónicas 30:1 se narra: mandó también Ezequías a todo Israel y Judá, y escribió cartas a Efraín y Manasés, para que viniesen a Jerusalén a la casa de Jehová, para celebrar la Pascua a Jehová Dios de Israel. La convocatoria de Ezequías para la celebración de la Pascua fue un llamado a la renovación y al arrepentimiento. El rey instó al pueblo a volver a Dios, abandonar sus malos caminos y purificarse. La respuesta del pueblo fue impresionante. Muchos se reunieron en Jerusalén y participaron en la Pascua con un espíritu de humildad y devoción. Esta festividad no solo fue una ocasión para el arrepentimiento personal, sino también un evento comunitario que fortaleció la unidad y la identidad del pueblo de Dios. Después de la celebración de la Pascua, el espíritu de renovación se extendió por todo el reino. Ezequías ordenó la destrucción de todos los altares paganos y lugares altos que aún quedaban en Judá y en Israel. Los líderes y el pueblo, inspirados por el ejemplo y las órdenes del rey, participaron activamente en la eliminación de la idolatría. Este esfuerzo concertado reflejaba un compromiso renovado con el pacto de Dios y una determinación de vivir según sus mandamientos. En 2 Crónicas 30:25 se narra: y toda la multitud de Judá, y los sacerdotes y levitas, y toda la multitud que había venido de Israel. Birthdays, anniversaries, weddings, whatever the occasion, it just got a little more personal with meaningful photo gifts from Shutterfly. Add a silly photo to a gold-rimmed mug for your bestie. Put your sweet puppy on a cozy fleece blanket for your teen. Gift your husband a desktop plaque featuring all the kids. Enjoy 40% off orders over $29 with code POD40 at Shutterfly.com and make something that means something. Y los extranjeros que habían venido de la tierra de Israel y los que habitaban en Judá se regocijaron. Ezequías también reorganizó el servicio del templo y el trabajo de los sacerdotes y levitas. Aseguró que el templo estuviera adecuadamente provisto de ofrendas y sacrificios diarios, como estaba estipulado en la ley de Moisés. Ezequías asignó a los sacerdotes y levitas a sus turnos y funciones específicas, garantizando que el culto en el templo se llevara a cabo de manera continua y ordenada. Esta reorganización era crucial para mantener la pureza y la integridad del culto a Jehová. En 2 Crónicas 31:4 se narra: además mandó al pueblo que habitaba en Jerusalén que diese la porción de los sacerdotes y levitas para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová. Las reformas religiosas de Ezequías tuvieron un impacto profundo y duradero en Judá. Al eliminar la idolatría y restaurar el culto verdadero a Dios, Ezequías llevó al pueblo a un período de renovación espiritual y fortalecimiento de su identidad como el pueblo de Dios. La reintroducción de las festividades y la reorganización del servicio del templo aseguraron que la adoración a Jehová se llevara a cabo de manera continua y sincera. Durante el reinado de Ezequías, Judá enfrentó una amenaza constante de invasión
por parte del poderoso imperio asirio. Consciente de esta amenaza, Ezequías tomó medidas proactivas para fortificar Jerusalén y otras ciudades de Judá. Comenzó reforzando las murallas de Jerusalén, construyendo torres y levantando nuevas defensas. Estas acciones no solo mostraron su liderazgo y previsión, sino también su determinación de proteger a su pueblo y su fe en Dios para defender la ciudad santa. En 2 Crónicas 32:1 se narra: después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, invadió Judá y acampó contra las ciudades fortificadas, con la intención de conquistarlas. Una de las obras más notables de Ezequías fue la construcción de un túnel para asegurar el suministro de agua a Jerusalén en caso de asedio. Este túnel, conocido como el túnel de Ezequías, llevaba el agua desde la fuente de Gihón hasta el estanque de Siloé dentro de las murallas de la ciudad. La construcción del túnel fue un logro impresionante de ingeniería y mostró la capacidad de Ezequías para planificar estratégicamente la defensa de la ciudad. Además, mandó a bloquear las fuentes de agua fuera de la ciudad para que los asirios no pudieran utilizarlas durante el asedio. En 2 Crónicas 32:30 se narra: y Ezequías tapó los manantiales de aguas que estaban fuera de la ciudad y dirigió el agua hacia el oeste de la ciudad de David. Además de las mejoras estructurales, Ezequías se aseguró de que Judá estuviera preparada logística y militarmente para cualquier ataque. Organizó al ejército, nombró capitanes sobre el pueblo y los animó con palabras de fe y valor. Distribuyó armas y escudos para fortalecer a los defensores de la ciudad, asegurándose de que todos estuvieran listos para enfrentar a los invasores. Ezequías demostró ser un líder tanto espiritual como militar, combinando la preparación física con la confianza en la ayuda divina. Ezequías no solo se centró en la preparación física y militar, sino también en fortalecer el espíritu y la moral del pueblo. Les recordó que, aunque el ejército asirio era grande, ellos tenían a Dios de su lado. Ezequías los animó a confiar en la protección divina, asegurándoles que Dios lucharía por ellos y defendería la ciudad. Durante el reinado de Ezequías, Judá enfrentó una grave amenaza de invasión por parte de Sennacherib, rey de Asiria. Sennacherib, conocido por su poder militar y sus campañas expansivas, envió a sus emisarios a Jerusalén para intimidar al pueblo y a Ezequías. Los emisarios, encabezados por el Rabsaces, se pararon junto al acueducto del estanque superior y proclamaron en voz alta que Jerusalén no tenía ninguna esperanza de resistir al poderoso ejército asirio. Esta táctica de guerra psicológica buscaba sembrar el miedo y la desesperación entre los habitantes de Jerusalén. En 2 Reyes 18:17 se narra: el rey de Asiria envió al Rabsaces con un gran ejército desde Laquis a Jerusalén, al rey Ezequías, y subió y vino a Jerusalén, y cuando hubo subido, vino y se paró junto al conducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. El Rabsaces, hablando en hebreo para que todos los habitantes de Jerusalén pudieran entender, desafió la confianza de Ezequías en Dios. Burlándose de la fe del rey y del pueblo, preguntó si realmente creían que Dios podría salvarlos de las manos del ejército asirio. El Rabsaces también se mofó de los esfuerzos de Ezequías para deshacerse de los altares paganos y centralizar la adoración en Jerusalén, presentándolo como un acto de desesperación y no de fe. En 2 Reyes 18:19-22 se narra: ¿en qué confiáis vosotros que os quedáis en sitio de asedio en Jerusalén? ¿No es Ezequías el que ha quitado los lugares altos y los altares, y ha dicho a Judá y a Jerusalén: delante de este altar adoraréis en Jerusalén? A pesar de la intimidación, Ezequías mantuvo la calma y mostró un liderazgo firme. Ordenó al pueblo que no respondiera a las provocaciones del Rabsaces y envió a sus funcionarios a consultar con el profeta Isaías. La confianza de Ezequías en la guía y la protección de Dios fue evidente. Recurrió a la oración y al consejo espiritual, en lugar de ceder al miedo y la desesperación. Ezequías se dirigió al templo y oró fervientemente a Dios, reconociendo su soberanía y poder.
pidió a Dios que escuchara las blasfemias de Sennacherib y que defendiera su nombre y su pueblo. La oración de Ezequías mostró su total dependencia de Dios y su fe en que solo Él podía salvar a Jerusalén de la destrucción. En 2 Reyes 19:15 se narra: «Y oró Ezequías delante de Jehová, diciendo: Jehová Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste el cielo y la tierra». El profeta Isaías envió un mensaje a Ezequías, asegurándole que Dios había escuchado su oración y que Jerusalén no caería en manos de Sennacherib. Isaías profetizó que el rey de Asiria no entraría en la ciudad, ni dispararía una sola flecha allí. Dios mismo defendería a Jerusalén por amor a su nombre y por el pacto con su siervo David. Dios cumplió su promesa de una manera milagrosa. Esa misma noche, el ángel del Señor salió y mató a 185,000 soldados en el campamento asirio. Al despertar y ver la devastación, Sennacherib se retiró a su tierra avergonzado. Esta intervención divina no solo salvó a Jerusalén, sino que también demostró el poder y la fidelidad de Dios ante todas las naciones. En 2 Reyes 19:35 se narra: «Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová, y mató en el campamento de los asirios a 185,000, y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todos eran cuerpos muertos». Después de la milagrosa salvación de Jerusalén de las manos de Sennacherib, Ezequías enfrentó otra gran prueba, esta vez en su propia salud. El rey cayó gravemente enfermo y fue informado por el profeta Isaías que debía poner en orden su casa porque iba a morir. Esta noticia fue devastadora para Ezequías, quien se encontraba en la cúspide de su liderazgo y había llevado a Judá a una notable renovación espiritual y militar. En 2 Reyes 20:1 se narra: «En aquellos días Ezequías se enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás». Ante la noticia de su inminente muerte, Ezequías se volvió a Dios en una oración ferviente y sincera. Lloró amargamente y suplicó a Dios, recordándole su fidelidad y sinceridad en caminar delante de él. La oración de Ezequías mostró su total dependencia de Dios y su deseo de vivir para continuar guiando a su pueblo en el camino de la rectitud. En 2 Reyes 20:2-3 se narra: «Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan». Y lloró Ezequías con gran lloro. Dios escuchó la oración de Ezequías y a través del profeta Isaías le dio una respuesta que cambiaría su destino. Isaías regresó a Ezequías con un mensaje de esperanza. Dios había oído su oración y visto sus lágrimas, y le añadiría 15 años más de vida. Además, Dios prometió que libraría a Ezequías y a la ciudad de Jerusalén de la mano del rey de Asiria, mostrando su continua protección y favor. En 2 Reyes 24:6 se narra: «Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: Vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre: he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo, y por amor a David mi siervo». Para confirmar su promesa, Dios le dio a Ezequías una señal milagrosa. Isaías le preguntó si prefería que la sombra en el reloj de sol de Acaz avanzara 10 grados o retrocediera 10 grados. Ezequías pidió que retrocediera, considerando que esto sería una señal más clara del poder de Dios. Dios realizó este milagro, haciendo retroceder la sombra 10 grados, lo cual fue un signo evidente de su intervención divina y su promesa cumplida. En 2 Reyes 27:11 se narra: «Entonces Isaías dijo: Tomad masa de higos, y tomándola,
la pusieron sobre la llaga y sanó. Y Ezequías había dicho a Isaías: ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová al tercer día? Respondió Isaías: esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho: ¿avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Y Ezequías respondió: fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová, e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz, 10 grados atrás. La experiencia de la enfermedad de Ezequías y su sanación milagrosa nos enseña varias lecciones importantes sobre la humildad, la oración y la dependencia de Dios. Ezequías, a pesar de ser un rey poderoso y piadoso, mostró una humildad profunda al reconocer su vulnerabilidad y volverse a Dios en busca de ayuda. Su oración ferviente y sincera es un ejemplo de cómo debemos acudir a Dios en nuestros momentos de mayor necesidad, confiando en su misericordia y poder para sanar y salvar. Después de la oración ferviente de Ezequías y la respuesta de Dios a través del profeta Isaías, Dios concedió a Ezequías 15 años adicionales de vida. Este acto de misericordia y gracia fue una respuesta directa a la sinceridad y humildad de la oración del rey. Además de prolongar su vida, Dios también prometió proteger a Jerusalén del rey de Asiria, reafirmando su compromiso con Ezequías y con la ciudad santa. Tras su sanación, Ezequías expresó su gratitud a Dios de diversas maneras. Uno de los primeros actos de agradecimiento fue subir al templo al tercer día, tal como Dios le había dicho a través de Isaías. Este acto de adoración y agradecimiento fue una manifestación pública de su fe y gratitud. Ezequías también compuso un cántico de agradecimiento, expresando su alabanza a Dios por su misericordia y por haber escuchado su oración. Para confirmar la promesa de sanación y la extensión de vida, Dios realizó un milagro impresionante. Hizo retroceder la sombra en el reloj de sol de Acaz 10 grados. Este milagro no solo sirvió como señal para Ezequías, sino también como testimonio para todo el pueblo de la intervención divina. La sombra que retrocedió fue un símbolo claro de que Dios tenía el control total sobre la naturaleza y el tiempo, reafirmando su soberanía y poder. Después de su sanación, Ezequías renovó su compromiso de liderar a Judá en la adoración a Dios. Su experiencia personal con la enfermedad y la recuperación fortaleció su fe y le dio un testimonio poderoso para compartir con el pueblo. Ezequías continuó promoviendo las reformas religiosas y asegurando que el culto en el templo se realizara de manera correcta y reverente. Su liderazgo espiritual y su testimonio personal inspiraron al pueblo a confiar más profundamente en Dios. En Isaías 38:20 se narra: «El Señor ciertamente me salvará. Por lo tanto, tocaremos nuestras canciones con instrumentos de cuerda todos los días de nuestra vida en el templo del Señor». Los 15 años adicionales de vida que Dios concedió a Ezequías tuvieron un impacto significativo en la historia de Judá. Durante este tiempo, Ezequías continuó fortaleciendo el reino tanto espiritual como militarmente. Sin embargo, también enfrentó desafíos y tomó decisiones que tuvieron repercusiones duraderas, incluyendo la visita de emisarios babilonios, un evento que tendría consecuencias importantes para el futuro de Judá. La extensión de vida de Ezequías nos enseña sobre la misericordia y la gracia de Dios. Nos recuerda que Dios escucha nuestras oraciones y es capaz de intervenir de manera milagrosa en nuestras vidas. La experiencia de Ezequías también destaca la importancia de la gratitud y la adoración continua a Dios en respuesta a su bondad y misericordia. Además, nos muestra que cada día adicional de vida es una oportunidad para renovar nuestro compromiso con Dios y vivir de acuerdo con sus propósitos. Después de su recuperación milagrosa, el rey Ezequías recibió una visita de emisarios de Babilonia. Merodach Baladán, el rey de Babilonia, envió cartas y un regalo a Ezequías, habiendo oído de su enfermedad y recuperación. Esta visita tenía un trasfondo diplomático y político,
ya que Babilonia, en ese tiempo, buscaba alianzas contra el creciente poder de Asiria. La visita de los enviados babilónicos a Ezequías fue un evento significativo que puso a prueba su discernimiento y sabiduría. En 2 Reyes 20:12 se narra: en aquel tiempo, Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías, porque había oído que Ezequías había estado enfermo. Ezequías, en un acto de hospitalidad y orgullo, mostró a los emisarios babilónicos todos los tesoros de su casa y de su reino. Les enseñó la casa de sus armamentos, la plata, el oro, las especias, los ungüentos preciosos y todo lo que se encontraba en sus tesoros. No hubo nada en su casa, ni en todo su dominio que Ezequías no les mostrara. Este acto de apertura y transparencia, aunque bien intencionado, fue un grave error que expuso las riquezas y recursos de Judá a una nación extranjera ambiciosa. En 2 Reyes 20:13 se narra: Ezequías se regocijó con ellos y les mostró toda la casa de sus tesoros, plata y oro, especias y ungüentos preciosos, su casa de armas y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no les mostrase. Cuando el profeta Isaías se enteró de la visita de los enviados babilónicos y de lo que Ezequías había hecho, fue a verlo para reprenderlo. Isaías le preguntó a Ezequías sobre los hombres que habían venido y lo que habían visto. Ezequías confesó que les había mostrado todo lo que había en su casa. Isaías entonces le dio una grave advertencia de parte de Dios. Los días vendrían en que todo lo que había en la casa de Ezequías y todo lo que sus padres habían acumulado sería llevado a Babilonia. Nada quedaría, y algunos de sus propios hijos serían llevados como eunucos al palacio del rey de Babilonia. En 2 Reyes 20:16-18 se narra: entonces Isaías dijo a Ezequías: oye palabra de Jehová. He aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia, sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán, y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. La respuesta de Ezequías a la advertencia de Isaías fue una mezcla de humildad y resignación. Reconoció que la palabra del Señor era buena y aceptó el juicio que había sido pronunciado. Sin embargo, también expresó alivio de que este juicio no ocurriría en sus días, sino en el futuro, lo cual mostró una cierta falta de preocupación por las generaciones futuras. La visita de los enviados babilónicos y la reacción de Ezequías nos enseñan sobre los peligros del orgullo y la falta de discernimiento. Ezequías, a pesar de ser un rey piadoso y fiel, cometió el error de mostrar todas sus riquezas a una potencia extranjera, lo que eventualmente llevó a la invasión y el exilio babilónico de Judá. Esta historia subraya la importancia de la sabiduría y la discreción, especialmente en asuntos de seguridad nacional y relaciones internacionales. El reinado de Ezequías fue un período de importantes reformas religiosas, fortificación militar y desafíos personales. Su liderazgo piadoso y su compromiso con la restauración del culto verdadero a Dios marcaron un tiempo de renovación espiritual en Judá. Sin embargo, también enfrentó pruebas severas como la amenaza asiria, su enfermedad mortal y la diplomacia babilónica. Estas experiencias moldearon su legado y dejaron lecciones valiosas para las generaciones futuras. En 2 Reyes 18:5 se narra: Ezequías confió en Jehová, Dios de Israel. Ni antes ni después de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Ezequías es recordado principalmente por sus reformas religiosas. Derribó los altares paganos, eliminó la idolatría y restauró el templo de Jerusalén, reintroduciendo las festividades y prácticas religiosas que habían sido abandonadas. Estas reformas no solo revitalizaron la vida espiritual de Judá, sino que también unificaron al pueblo en torno al culto a Jehová. Además, sus esfuerzos por fortificar Jerusalén y otras ciudades de Judá
demostraron su liderazgo estratégico y su compromiso con la defensa de su nación. El enfrentamiento con Sennacherib de Asiria puso a prueba la fe y el liderazgo de Ezequías. Su respuesta de recurrir a la oración y buscar el consejo del profeta Isaías demostró su confianza en la intervención divina. La milagrosa derrota del ejército asirio a manos del ángel del Señor no solo salvó a Jerusalén, sino que también reafirmó la fidelidad de Dios a su pueblo. Este evento es un testimonio poderoso de la protección divina y la eficacia de la oración ferviente. La enfermedad de Ezequías y su recuperación milagrosa nos muestran la importancia de la humildad y la dependencia de Dios. Su ferviente oración y las lágrimas sinceras tocaron el corazón de Dios, quien le concedió 15 años más de vida. Este milagro, confirmado por la señal del retroceso de la sombra en el reloj de sol, subraya que Dios escucha nuestras súplicas y tiene el poder de cambiar nuestro destino. La respuesta de Ezequías a este don de vida adicional fue renovar su compromiso de adoración y servicio a Dios. Uno de los puntos más críticos del reinado de Ezequías fue su interacción con los enviados babilónicos. En su deseo de mostrar hospitalidad y orgullo por sus logros, Ezequías cometió el error de exponer todos sus tesoros y recursos. Este acto de imprudencia llevó a una advertencia severa del profeta Isaías sobre el futuro saqueo de Judá por Babilonia. La falta de discernimiento en este episodio tuvo consecuencias duraderas, sirviendo como una advertencia sobre los peligros del orgullo y la falta de discreción. El legado de Ezequías es una mezcla de sus grandes logros y sus errores humanos. Sus reformas religiosas y su liderazgo durante la amenaza asiria establecieron un estándar de fidelidad y devoción a Dios. Sin embargo, su interacción con Babilonia y las consecuencias de su imprudencia también nos recuerdan la importancia de la sabiduría y la discreción en el liderazgo. La vida y el reinado de Ezequías ofrecen valiosas lecciones para los creyentes de hoy. Nos enseñan la importancia de la fidelidad a Dios, la necesidad de confiar en su protección y la eficacia de la oración ferviente. Al mismo tiempo, nos advierten sobre los peligros del orgullo y la imprudencia. El ejemplo de Ezequías nos desafía a buscar siempre la guía divina y a actuar con sabiduría y humildad en todas nuestras decisiones. Ezequías nos enseña la importancia de ser fieles a Dios y devotos en nuestra adoración y servicio a Él. Su confianza en la protección divina durante la amenaza asiria nos recuerda que Dios es nuestro defensor y protector. La ferviente oración de Ezequías y su sanación milagrosa subrayan el poder de la oración y la misericordia de Dios. Los errores de Ezequías en su interacción con Babilonia nos advierten sobre la importancia de actuar con sabiduría y discreción en nuestras relaciones y decisiones. El reinado de Ezequías nos deja una enseñanza integral sobre el liderazgo piadoso y la dependencia de Dios. Nos desafía a ser líderes que buscan la voluntad de Dios en todas nuestras acciones, que confían en su protección y que viven vidas de oración y gratitud. También nos advierte sobre los peligros del orgullo y la importancia de la prudencia en nuestras interacciones. La vida de Ezequías, con sus altos y bajos, nos recuerda que la fidelidad a Dios es la clave para enfrentar y superar los desafíos de la vida. Ahora te invitamos a unirte a esta comunidad de fe y espiritualidad, donde juntos podemos explorar las profundidades de las Escrituras y encontrar guía y consuelo en las historias de aquellos que nos han precedido. Suscríbete a este canal para continuar descubriendo los misterios de la fe y compartir con nosotros tus reflexiones y experiencias. Comenta tus pensamientos y cómo esta historia ha tocado tu vida o tu comprensión de la espiritualidad. Comparte este video con aquellos que, como tú, buscan en las historias de fe antiguas luces para el camino moderno. Nos vemos en un nuevo video. Dios los bendiga.